En este video presento la tercera y última parte de indicadores de rentabilidad y de costo-eficiencia. En este caso, lo que vamos a hacer es concentrarnos en los indicadores que se llaman de costo-eficiencia o de costo-efectividad. Lo que hay que tener en consideración es que existen situaciones en las que se aplican indicadores que se llaman de costo-eficiencia. Esto ocurre, por ejemplo, en proyectos cuyos beneficios pueden ser de tal naturaleza que resulte muy difícil valorizarlos en términos monetarios. En algunos casos porque son subjetivos, en otros porque no se conoce una metodología para su evaluación. Por ejemplo, es muy difícil valorizar todas las consecuencias de un cambio en el medio ambiente ocasionado por un proyecto. En otras ocasiones, los beneficios son tan grandes que no hay dudas que el proyecto debe ejecutarse. Por ejemplo, en la República Argentina se establece la obligatoriedad de la enseñanza básica. Los beneficios de esa educación son tan grandes que todos los habitantes del país deben alcanzarla. Entonces, en este caso, para elegir cuál es el proyecto más conveniente, se opta por la alternativa de mínimo costo. Por último, se pueden comparar proyectos con distinto número de beneficiarios. Por ejemplo, proyectos que asistan a diferentes alumnos, proyectos que involucren diferentes vehículos o diferentes atenciones médicas, etc. Esto es lo que vamos a ver entonces a continuación. Hay dos indicadores muy importantes para el análisis de costo-eficiencia, que es el valor actual de los costos y el costo periódico equivalente. Cuando este costo periódico equivalente, por ejemplo, se calcula a partir de un flujo cuya periodicidad es anual, será el que se llama CAE, es decir, costo anual equivalente. Lo mismo que ocurría con el valor periódico equivalente. Hay que tener presente que estos indicadores sirven para la comparación de dos o más proyectos mutuamente excluyentes cuyos beneficios brutos son idénticos y muy difíciles de medir. Es decir, lo que tenemos que estar seguros para la aplicación de estos indicadores es que nos encontramos frente a la igualdad de beneficios. Entonces, ante alternativas que presentan los mismos beneficios, optamos por la que tiene menor costo. Por lo tanto, entonces, si vamos a comparar dos proyectos o más que son mutuamente excluyentes, lo primero que tenemos que garantizar es que estemos frente a beneficios brutos idénticos y que sean difíciles de medir, porque si no siempre hay que tratar de calcular los beneficios. Fíjense lo importante que vamos a presentar a continuación. Cuando uno calcula o transforma el valor actual de los costos en una cuota vencida del sistema francés, esa cuota recibe un nombre especial que es costo periódico equivalente. Esto ocurría también con el valor periódico equivalente, porque recuerden que era la transformación del VAN en una cuota del sistema francés. Y fíjense, cuando nosotros tenemos que seleccionar entre varios proyectos, ¿cuál sería la forma correcta de hacerlo? Y ahí vamos a clasificar los proyectos y vamos a tener en consideración que si son de igual duración, vamos a elegir el proyecto de menor costo según el menor valor actual de los costos. Si los proyectos tienen distinta duración, recuerden que hablábamos de alternativas que son no repetibles y en ese caso también podemos seleccionar la del menor valor actual de los costos. En cambio, cuando las alternativas son repetibles, si estas alternativas tienen costos yuxtapuestos o tienen ciclos, mejor dicho, yuxtapuestos, lo que hay que optar es por el de menor VAC conjunto o repetido o menor costo periódico equivalente. En cambio, si los ciclos eran superpuestos o estaban alejados entre sí, no se podía ya recurrir al costo periódico equivalente, sino que había que ir por el indicador menor valor actual de los costos conjuntos o repetidos. Si ustedes miran esta diapositiva, es muy similar al uso del VAN
y del valor periódico equivalente, solamente que acá nos estamos concentrando en la minimización de costos. Veamos el caso número 3, que es un caso donde vamos a analizar el cambio de equipo y la idea es determinar el tamaño óptimo del ciclo de cambio de equipos. Posibilidad de comprar una máquina A o una máquina B. Vamos a considerar que la máquina A tiene un valor de inversión de 60.000 pesos y que puede estar sujeta o no a mantenimiento. En caso de no realizarse el mantenimiento de la máquina, su vida útil llega a ser de 3 años, con un valor residual al cabo de los 3 años de 9.000 pesos. Mientras que si se le hace mantenimiento, un mantenimiento de 5.000 pesos por año vencido, la vida útil de esta máquina se extiende un año, o sea, pasa de ser de 4 años, y el valor residual pasa a ser de 16.000. Con el tema de la máquina B, vamos a considerar solo la opción sin mantenimiento para simplificar el análisis solo a 3 alternativas. En este caso, la inversión es de 42.000 pesos, más barata que el de la máquina A, tiene un valor residual al cabo de 2 años, que es su vida útil, de 3.000 pesos. Y para todo el análisis vamos a considerar la tasa de descuento del orden del 10%. Cuál es el tamaño óptimo del ciclo de cambio de equipos, pensando en igualar los horizontes temporales de todas las opciones, es decir, utilizando lo que se denomina la cadena de reemplazos. En este sentido, hay que elegir un horizonte temporal común. Vamos a elegir el de 12 años, porque si ustedes piensan, tenemos un proyecto A sin mantenimiento que dura 3, uno B sin mantenimiento que dura 2, y uno A con mantenimiento que dura 4 años, estamos con un horizonte común a los 12 años. Por ejemplo, veamos el flujo de la máquina A sin mantenimiento en ese lapso de 12 años. En ese lapso se pueden realizar 4 ciclos de compra de la máquina A. El primero comenzaría en 0 y terminaría en 3. Fíjense que estamos poniendo la inversión de la máquina A en 0 y el valor residual de esa máquina en 3. El segundo ciclo comenzaría inmediatamente en 3 y terminaría en 6, y así sucesivamente. Como se trata, fíjese, de proyectos que tienen ciclos yuxtapuestos, luego vamos a demostrar que también se podría aplicar el costo periódico equivalente, en este caso si son años, el costo anual equivalente. Una vez que tenemos el flujo, incluida todas las repeticiones, hacemos la suma vertical de manera de lograr la línea repetida, que es la línea de costos que está figurando en azul. ¿Por qué costos si hay valores residuales que son positivos? Porque ya hemos indicado en varias oportunidades que los valores residuales forman parte de los costos. Cuando uno a este flujo azul lo transforma en un valor actual, estamos calculando en el fondo el valor actual de los costos, incluidas las repeticiones, es decir, valor actual de los costos repetidos o conjunto. De 12 años se pueden hacer 3 ciclos de la máquina A con mantenimiento. Lo que está difiriendo respecto del caso anterior es que ahora, por ejemplo, el primer ciclo comienza en 0 y termina en 4. El valor residual ya no es 9.000, sino 16.000. Pero para poder lograr la extensión de un año y lograr el aumento del valor residual, hay que incurrir en costos de mantenimiento de la máquina de 5.000 pesos por año, y eso es lo que estaría figurando de 1 a 4. Así se armaría también el segundo ciclo y el tercer ciclo, y cuando uno tiene los 3 ciclos armados, hace la suma vertical, obtiene el conjunto que está en azul, fila de abajo de la tabla, y ese conjunto se puede resumir nuevamente en un valor actual de los costos, incluidas las repeticiones, y en este caso este resulta igual a 139.549,28. No les presento el de la máquina B
eso se los dejo para ustedes, sino que directamente pongo los resultados. El valor actual de los costos de cada una de las opciones aparece en la segunda columna de la tabla. Es un valor actual de los costos igualado en el horizonte temporal de 12 años, es decir, que incluye las repeticiones hasta equiparar la duración a 12 años, y se puede determinar que el menor valor actual de los costos repetidos, que es el criterio de decisión, es el de comprar la máquina A y hacerle mantenimiento. De esta forma estaríamos minimizando el costo de la máquina o el costo asociado a las máquinas o a los equipos. Como los ciclos de compra de los equipos son yuxtapuestos, se puede utilizar el CAE para simplificar el análisis, es decir, evitar plantear la cadena de reemplazos. En este sentido, lo que se debe hacer es plantear el primer ciclo correspondiente a cada una de las alternativas, es decir, el primer ciclo de A sin mantenimiento, que sería el que dura 3 años, el de A con mantenimiento, que sería el que dura 4, y el de B sin mantenimiento, que sería el que dura 2 años. A partir de cada uno de estos ciclos se calcula el back simple, es decir, el back de ese primer ciclo. Y este back se transforma en una cuota del sistema francés que se llama CAE. La idea es que hay que tener en cuenta que para determinar el número de cuotas se debe respetar la duración del ciclo. Es decir, el CAE que se calcula del caso de la máquina A sin mantenimiento es un CAE que responde a 3 cuotas del sistema francés calculado a partir del BAC de 53.238. El de A con mantenimiento son 4 cuotas del sistema francés y el B sin mantenimiento 2 cuotas del sistema francés. Una vez que tenemos estos CAEs, tenemos que elegir aquella opción que genera un menor CAE, porque la idea es que el CAE es sustituto del BAC repetido o BAC conjunto. Si las opciones tienen ciclos yuxtapuestos, nos ordenan los proyectos de igual manera. Entonces es una forma de simplificar el análisis. Vamos a ver un último caso, que es un caso de un proyecto de prestación del servicio de educación básica, para el cual lo que nosotros vamos a hacer es proceder a la minimización de costos. Y así podemos mostrar de alguna manera un avance más para el uso de estos indicadores de costo-eficiencia. El servicio de educación básica es obligatorio y por lo tanto entonces no vamos a medir los beneficios de la educación, sino que vamos a minimizar los costos de prestar este servicio. Vamos a evaluar 2 tipos de construcción edilicia para una escuela, una alternativa A que es un edificio de ladrillo que tiene mayor durabilidad y menor mantenimiento o costo de mantenimiento, y una alternativa B que es un edificio prefabricado. Vamos a suponer que en ambos edificios el nivel de educación, el grado de educación, la calidad de educación que se puede prestar es exactamente la misma. Por lo tanto, vamos a elegir la opción de menor costo. En este caso, los datos son datos muy sencillos, son de inversión para el edificio de ladrillo y madera, de duración, que fíjense que el de ladrillo dura 50 años y el de madera 15, y el mantenimiento anual para cada uno de los elementos o de estos alternativas edilicias es de 1.000 y 2.000 pesos por año vencido. Si uno planteó los flujos de costos de cada alternativa, puede transformarlos en un BAC o en un costo anual equivalente. En este caso se presenta una tabla en la que se exponen estos valores para 3 tasas de descuento anuales alternativas del orden del 10, 15 y 20%. Lo que puede visualizarse es que si la tasa es del orden del 10% anual, la mejor alternativa es la A, es decir, escoger la escuela de ladrillos. Y para las tasas del 15-20% anual, la mejor opción es la B, es decir,
elegir la escuela prefabricada y cada 15 años reconstruirla. Las tasas para las cuales las alternativas son indiferentes, te lo dejo que calculen con la función buscar objetivo, es del orden del 10,265%. Ahí es donde se revierte la situación. Esta comparación es válida si ambas alternativas permiten atender la misma cantidad de alumnos. En este caso, fíjense que vamos a suponer que tenemos distinta cantidad de alumnos que los proyectos nos permiten atender. Por ejemplo, la alternativa A permite atender 300 alumnos y la alternativa B permite atender 250 alumnos. En este caso ya no basta comparar los CAE, sino hay que calcular el CAE por alumno. Es decir, por ejemplo, se toma el CAE de la alternativa A y se divide por 300 y el de la alternativa B y se divide por 250. Lo que nos damos cuenta es que para las tasas del 10 y 15%, la escuela que presenta menor CAE por alumno es la A y en el caso de la tasa del 20%, la escuela que presenta menor CAE por alumno es la B. Si la tasa es del 15% anual, por ejemplo, el CAE por alumno es menor en la alternativa A que en la alternativa B. Si los niños a atender son 300, no hay duda que A es la mejor, pues se logra un costo por alumno más bajo y además atiende a todos los alumnos. Pero veamos ahora la otra situación. ¿Qué pasaría si la tasa es del 20% anual? En este caso, fíjense nuevamente, miremos la minimización de CAE. Si la tasa es del 20% anual, el CAE por alumno es menor en la alternativa B que en la alternativa A. Sin embargo, con la alternativa B no atendemos el total de alumnos, por lo tanto no se puede aconsejar directamente que se elija la alternativa B. La pregunta relevante en este caso es, ¿vale la pena gastar la diferencia de CAE, que en este caso sería 21.002 para la alternativa A y 16.972 para la alternativa B? Es decir, esta diferencia sería de 4.030 pesos adicionales por año para atender 50 niños adicionales. Repito, ¿vale la pena gastar 4.030 adicionales por año para atender 50 niños adicionales? Fíjense que la respuesta a esto es que nos está diciendo que cada niño adicional está costando 80,60 por año. Y ahí habrá que ver las opciones que enfrentamos para atender fuera de estas dos posibilidades a esos 50 niños. A modo de resumen, para el caso de la tasa del descuento del 20% anual, teniendo en consideración que hay que educar 300 alumnos, si nos guiamos por la alternativa A, el costo de educar cada uno de esos 300 alumnos es de 70 pesos. La alternativa B aparentemente tiene un costo por alumno más barato, pero solamente nos permite educar 250 alumnos. Por lo tanto, hay que recurrir a una alternativa complementaria de la alternativa B que nos permita educar los 50 alumnos restantes. Por ejemplo, podría ser trasladar los alumnos a un edificio escolar cercano. Y en este caso hay que tener en cuenta cuál es el costo unitario de cada uno de esos 50 alumnos. Y vamos a ver que hay un costo límite, que es el de 80 pesos. Porque si el costo unitario por alumno es mayor que 80 pesos, en realidad el promedio de los 300 alumnos, 250 68, más 50 alumnos a un costo mayor que 80 pesos, da mayor que 70 y en este caso correspondería elegir la alternativa A porque sale más barato por alumno educar a través del edificio escolar de ladrillos. Mientras que en el caso de que la alternativa trasladar a los alumnos sea de un costo menor que 80 pesos por alumno, el promedio arrojará un valor resultante menor a los 70 pesos. La opción adecuada sería construir el edificio prefabricado
ahí educar los 250 alumnos y los 50 restantes trasladarlos al edificio más cercano para que puedan ser educados. Esta sería la forma de la aplicación del costo por unidad, teniendo en cuenta alternativas que no nos permiten educar el mismo número de asistentes. El que hemos usado es el de costo medio. Lo hemos usado en el proyecto de los tomates, en el armado de flujo, diapositivas que fueron empleadas en un video anterior. Fíjense que nosotros cuando calculamos el costo medio dijimos que era el costo periódico equivalente dividido el número de unidades. Sin embargo, algo que quiero mencionar a grandes rasgos, y para eso después les dejo el libro para que profundicen, es que esta fórmula es correcta siempre y cuando las cantidades sean constantes a través del tiempo. Pero la fórmula no lo va a hacer en algunas situaciones que pueden presentarse y son muy comunes en la práctica, que es cuando las cantidades no son constantes o cuando algunos costos dependen del precio de venta por unidad, como ocurre con el impuesto sobre los ingresos brutos, o cuando algunos costos dependen de los ingresos y del resto de los costos del proyecto, como es el caso del impuesto a la renta. Para el caso del costo medio, recuerden que nosotros hemos dicho que se puede buscar el precio de nivelación y la fórmula correcta de hacerlo es buscar ese precio de venta, en este caso del bien que nosotros vamos a vender, que haga el van del proyecto igual a 0. Podría seguirse el procedimiento de calcular los costos y luego a partir de estos costos llegar al costo medio, pero es un procedimiento muy complicado en los casos, por ejemplo, cuando las cantidades no son constantes o cuando hay costos que dependen de los ingresos de venta y del resto de los costos. En este caso se hace muy dificultoso. Les aconsejo mirar la bibliografía existente, hay muy poco al respecto, pero en el libro de evaluación de proyectos van a poder encontrar un avance respecto de este caso. Yo en el video por el momento lo dejo de lado. Que miren en el libro de evaluación privada de proyectos el uso de costo medio para distintas situaciones, porque ahí van a encontrar distintos casos en los que podrían llegar a aplicar este indicador y cómo simplificar el análisis a través de su uso.